¿Qué tal amigos de Cable Info? Me han facilitado un módem de megacable de fibra, una UNT, marca Huawei, modelo HG8245W5-6T. Este modelo, a diferencia del anterior de Huawei, cuenta con 4 antenas, tiene mejor alcance, lo he probado y pues los invito a que se queden a los videos subsecuentes que sacaré respecto a este modem. Daré mi opinión, mis observaciones, qué falta, sobre todo. Pues los invito a que se queden a ver el resto del video. Comenzamos. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. ¿Qué tal amigos? Pues vamos a entrar por primera vez a lo que es este modem. El modelo de Huawei HG8245 W5-6T. Vamos a comenzar por loguearnos. Esto es por primera vez porque el menú nos saldrá diferente en las ajustes que podamos hacer subsecuentemente. Entonces, por primera vez, su IP que trae por defecto es 192.168.100.1. Clave y contraseña está por la parte de abajo del modem en su etiqueta. Si es de compañía Megacable, ahí va a estar. Si tu modem es de otra compañía, pues me imagino que si la trae igual o adjunto o te lo da tu proveedor de internet. Para poner un ejemplo, voy a dejar el link de una foto en la descripción del video para que por favor se orienten. Estos modems no entran con cualquier clave ni con cualquier usuario en general, así que por favor pues no me pregunten que si me sé otra clave, otra contraseña por otro usuario, porque la verdad no me lo sé. Yo los hago en referente a lo que la compañía Megacable los hace y los fabrican y los personalizan. Entonces vamos a empezar. La clave, perdón, la IP por defecto que viene con este modem, pues ya lo he mencionado. Entonces nos vamos a empezar a loguear con las credenciales que ya les he explicado, que vienen debajo del modem en su etiqueta. En este caso, para el de Megacable dice user o user y la clave es personalizada, no es general. Entonces entraremos y nos va a mandar a esta página principal. Esta es por primera vez que entremos, por primera vez. Entonces vamos a ir hacia abajo y yo les recomiendo, antes de moverle cualquier cosa, que esquivemos cualquier ajuste de aquí. ¿Por qué? Para que no haya ningún mal funcionamiento. Aquí en esta parte pues ya nos dice que cambiemos la clave de administrador, bueno, no de administrador, del usuario. Yo le pongo esquivar y me voy a lo que es la página principal. Ya aquí en esta página principal pues podemos echarle un vistazo a lo que es en sí el funcionamiento o las funciones que tiene este modem. Aquí en lo principal tenemos lo que es el dibujito, se puede decir, del modem. Aquí tenemos el USB, el botoncito de reset, el Wi-Fi. Aquí los equipos conectados vía con cable, vía Wi-Fi, líneas telefónicas, el internet. Marca la crucecita porque no estoy conectado a internet, me lo prestaron nada más para hacer este video, ¿verdad? Entonces no me hagan caso, que digan, ay, mira, nuestro internet no sirve. Al presionar aquí en lo que es la antenita, se despliega esto,
que son pues los datos del Wi-Fi, lo básico, la banda 2.4G, tanto como la 5G, el nombre de la red y la contraseña. Aquí en este momento quien quiera cambiarla, pues es muy libre de hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí nomás yo lo estoy mostrando, no estoy mostrando cómo hacerlo, pero si alguien que ya le sabe más, pues aquí. Aquí en esto que estoy haciendo es para esconder la red, ¿verdad? Entonces, yo nomás lo estoy así haciendo una prueba. A seguir con el video, si presiono el botón de reset, me sale este mensaje que tengo y me obligan, casi me obligan, como dice aquí en letras rojas, que no, que la contraseña no puede ser la que viene por defecto, que por favor se la cambie. Yo no se la cambié pues porque yo no es mi modem, me lo prestaron, pero igual aquí pueden poner la actual y la nueva, y le ponen guardar y ya no les vuelve a salir esto, ¿verdad? Entonces ya se los comento. Y otra cosa, esa función de resetear sinceramente no funciona, yo ya la he probado y no funciona, pero lo que sí me sale es que hay que cambiar eso, la contraseña del defecto. Aquí donde pongo USB me sale la función activarla o desactivarla. Al momento de activarla, pues estamos activando lo que es el compartir la impresora y el almacenamiento, porque en este modem podemos poner un disco duro, memoria USB, y podemos compartir. Ahí en la parte de señalar si queremos autenticación o no. La parte más hacia abajo podemos agregar cuentas de usuarios y los privilegios, si nomás pueden grabar o también borrar y grabar, ¿verdad? Entonces, todo eso se hace en la página principal. Esto se hace en forma básica, no es lo avanzado, la forma básica. Para saber quiénes están conectados por medio del Wi-Fi, pues señalo ahí y presiono. Como dice 0, yo no tengo ninguno, pero dice aquí con el cable hay uno, que es la laptop con la que me estoy conectando para hacer este video. Aquí dice que está conectado en el puerto LAN 1, me da la dirección MAC, me da la dirección IP, dice que está online, o sea, está en funcionamiento, y tengo de conectado 6 minutos. En la parte final derecha, pues viene ahí donde dice detalles y me da un poco más de información en el puerto, que la IP la adquirió automáticamente de HDSP, ¿verdad? Y aquí dice las líneas telefónicas. Este modem cuenta con dos. Normalmente pues se activa una, porque al menos que sea tu cuenta empresarial, pues activas dos. Pero de lo contrario, ahí dice que no está conectado, no tiene nada porque no está activado, por obvias razones, ¿verdad? Eso ahí señalando lo que es nada más. Y voy otra vez, presiono en el modem, en cualquier parte del cuerpo del modem, de la foto, y me aparece que tengo que cambiar pues la clave. Entonces esta es una fase, una parte así muy sencillita. Ahora vamos a lo que es en la parte de abajo, como pueden ver aquí, la parte de conexión. Ya es, como puede decir, como la parte un poco más avanzada, nos da información. Entonces, aquí en la parte de arriba nos dice el equipo. Y aquí todo lo que es la información del equipo, número de serie, la compañía aquí dice, Megacable, la memoria que está usando, el procesador, ¿verdad? Ese tipo de información, eso nos lo da ahí en el equipo. Que pues sinceramente, como un usuario común, pues realmente no nos ayuda de nada, ¿verdad? Salvo que pues para identificar nada más que es el mismo que está en la etiqueta, por una razón nada más. Entonces ya eso sería en la parte en la cuestión del equipo. Aquí en la información WAN, aquí nos va a dar conectado, adquiriendo o que está ok. Aquí les va a dar una información, tal vez les dé hasta una dirección IP, y si no les dé cualquier otro nombre de la WAN.
Aquí dice información de la IPv4. Entonces, como les digo, este no está conectado, pues no me da nada. Entonces aquí en la parte de abajo es para la señal óptica. Es la fibra y que aquí nos da algunos valores. Aunque esté desconectado, los únicos valores que me da, por ejemplo, el voltaje. Aquí nos dice en cuánto está trabajando ahorita. La referencia de cuánto a cuánto es su referencia, pues su mínimo para trabajar bien este equipo. Nos dice aquí, por ejemplo, el amperaje, la temperatura, lo de transmisor, receptor, pues no, la potencia no nos la da porque no tiene la fibra conectada. Pero para que tengan una referencia, aquí dice de menos 27 a menos 8 y de 0.5 a 5 dB la referencia. Y pues ya, si ustedes ven aquí que se sale del rango, pues, y si experimentan problemas de servicio del internet, pues ya tienen un motivo para poder marcar y que el técnico pues haga referencia a eso, ¿verdad? Y aquí en la parte en la que sigue, déjenme le adelanto un poquitín. Aquí, en donde dice servicios de reprovisionamiento, esto es como si reseteáramos el módem, pero no para que borre todos los ajustes que tengamos. Esto no es un reprovisionamiento, es porque va a adquirir nueva dirección IP de la conexión a la OLT o a la base de megacable, ¿verdad? La base central o el hub, como quieran llamarle. Es nada más como hacer un refresh de la dirección IP y la conexión, más no borrar las claves y esas cosas. Eso es muy diferente. Aquí tenemos pues las conexiones de telefonía, que son dos. Aquí tenemos los puertos LAN. Aquí muy importante porque unos usuarios o amigos del chat y en Facebook y por YouTube me habían comentado que por qué los puertos de sus modems nada más eran de 100 o 10 megas o algo así. Y en este caso, pues yo en los modems que yo tengo, no me dan a mí 10 ni 100, a mí me dan 1000. ¿Por qué me da 1000? Porque mi computadora tiene tarjeta de red de 1 giga y está en full duplex. Tal vez si estuviera en la mitad, pues da 500 o 100, qué sé yo. Entonces, este ajuste se puede cambiar en la computadora, más lo de 1 giga. Si tu computadora o tu equipo no es de 1 giga, pues no te va a aparecer aquí 1 giga. Eso para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un internet de 1 giga y tu computadora es de 100, pues no vas a navegar a más de 100. Entonces, pues es un desperdicio de red. Pero los puertos son de 1 giga de este modem y del otro también, que tiene nomás 2 antenas. Entonces, vámonos más adelantito. Aquí dice que está conectado, está app, ahí dice los paquetes recibidos, enviados. Y aquí abajito dice la información WAN. Aquí la información WAN, pues como wireless LAN, o sea, quiere decir la red local de Wi-Fi. Entonces aquí tiene, por defecto vienen estos dos redes. Esta es de la 2.4G, aquí lo dice. Y abajo el de la 5G, más abajito, vamos a 2.4 y más abajito será la 5. A ver, vamos a ver. Esta es la información nada más de la 2.4. Esto de lo de abajo es por si conectamos un access point, pero que sea compatible con este modem, y ya daría información. Miren, aquí es donde les digo, da información de la 2.4 y aquí de la 5G, de 5 GHz. Aquí donde dice wireless LAN. Es nada más información, no para ajustarle nada, nada más es informa. Aquí en la parte de abajo pues es la red local, Home Network. Aquí nos dice el nombre del modem, su MAC. Y aquí en la parte de abajo los dos access point externos que se le pueden conectar. No tenemos ninguno, pues no nos dice nada. Estos son en lo general los equipos que están conectados que dan el internet. Y vamos ahora aquí en la parte de abajo, y esto ya es lo avanzado, donde se hacen los ajustes. Aquí en esta parte dice LAN host. Ahí, como pueden ver,
la IP por defecto 192.168.100.1, pues es la misma que está acá. Yo aquí se la puedo cambiar. Y aquí dice la primaria, la principal, la dirección principal es esta. Y aquí dice, ¿verdad? La principal. Y ya nomás le pongo aplicar. Ahora sigamos más adelante. Aquí es donde les digo, la máscara seguirá siendo la misma. Ahora aquí es esta en donde se asignan las IPs automáticamente, el servicio de DHCP, servidor. Entonces, aquí en este, como pueden ver, nos da 192.168.1 porque es la misma que tenemos aquí y la que tenemos acá en la otra de aquí de localhost, no se cambió. Entonces aquí dice que las IPs empezarán del 100.2 hasta el 100.100. Estos viene por defecto, ustedes se lo pueden cambiar, pero hay que cambiar esta para que salga de rango. Si quieren conservar la misma IP, pues ustedes en lugar del punto 2 pueden poner punto 10 o punto 100, del 100 al 200, ¿verdad? Pues eso ya es al gusto de cada quien. ¿Que para qué? Pues realmente si no lo conoces, pues realmente es porque no lo ocupas. Pero si te interesa saberlo, pues estaré haciendo videos subsecuentes y ahí ya lo aprendes cómo hacerlo y para qué te sirve. Esta es otra dirección secundaria y aquí cuando se activa automáticamente te asigna esa 192.168.2.1 y aquí igual otro rango de direcciones. Yo lo probé y cuando lo activé, ya no me dio ninguna de estas IPs, me dio estas de acá. Entonces es para cambiarlo. Aquí no me dio opción a cambiarlo, aquí simplemente se puso en automático ese. Entonces vamos a seguir un poco más adelante. Ahora vamos a seguir. Aquí señalo la primera, la segunda, servidor de IPs, DHCP. Y ahora nos vamos a ir aquí. Ya cuando hagamos cualquier ajuste le ponemos abajo aplicar. Ahora nos vamos en la parte donde dice la 6, versión 6. Aquí sinceramente, pues como ahorita no están trabajando en Megacable, pues hay que pasarnos la de largo, la verdad. No tiene caso revisarle nada. Aquí nos vamos donde dice seguridad. Y donde está la seguridad, pues primero está lo que son para abrir puertos o cancelar algunos servicios. Por medio de haciendo algunas reglas, ya sea como blacklist o whitelist. Aquí podemos bloquear intrusos por medio de la MAC para el Wi-Fi y para el cable también se pueden hacer. Aquí en esta parte nos lo dice especialmente para los que están conectados con el cable. Y aquí en esta parte de aquí para los que están conectados por medio de Wi-Fi. Que pues es normalmente donde están los intrusos. Yo no he sabido de alguien que conecte un cable y se lo lleve a su casa, ¿verdad? Y aquí pues estamos en el control parental, pariente, de padres para poner bloqueos. Este modem es igual al otro modelo de Megacable con 2 antenas y tiene un poquito este modelo más de privilegios, se puede decir. Aquí en esta parte son las funciones para el USB, lo que le podemos dar, las aplicaciones más que nada. Aquí podemos nosotros ajustar un servidor FTP que es para recibir y transferir archivos como si fuera la nube, nuestra nube casera. Aquí para poder compartir fotos, videos, películas, música dentro de nuestra red local. Si tienes IP pública, pues lo puedes hacer desde tu trabajo, puedes conectarte a tu casa y ver las películas que tengas ahí en tu computadora, un disco duro, qué sé yo, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos activar. Nos da 2 opciones, todos los directorios o uno solo. Ahí lo agregamos si nomás queremos uno solo, pero para eso hay que conectarlo y configurarlo y conectarle. Aquí podemos programar las DDNS, los que
tengan unas IPs contratadas para servicio de DNS, para ver cámaras desde fuera, ya que las IPs pues cambian constantemente y pues en lugar de meter números pues ya metemos letras, nuestra dirección IP en letras, como una página web se puede decir. Aquí podemos activar también esta función o desactivar la UPnP, que se utiliza mucho también para los juegos. Aquí tenemos la versión avanzada de las líneas de las redes de Wi-Fi, tanto la básica como la avanzada, pero aquí ya más desplegada a lo mini básico que les mostré al inicio del video. Tiene mucho que configurarse este modem, la verdad, sí tiene muchas funciones, pero no es completo, la verdad. Yo no siento que faltan, pues soy un poco más exigente como muchos gamers, pero yo para funciones que yo haría, ¿verdad? Y sí siento que sí le faltan más funciones. Entiendo que pues esta es la función de modem y router, no solamente es un router. Y eso es por lo que yo no me gusta la idea de que este modem y los otros de fibra que conozco no se puedan poner en modo bridge, modo puente, la verdad. Pero pues no nos podemos quejar, como dicen, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Aquí miren, perdón, ahorita les menciono, aquí podemos nosotros encender o apagar el Wi-Fi y programarlo, ¿verdad? Ya sea por día, por semana, inclusive creo que por mes, y que se repita. Aquí va la cobertura de Wi-Fi. ¿Para qué? Para que podamos poner nosotros access point, ¿verdad? Como nos lo marca aquí de este lado, aquí. Pero los que son compatibles con este modelo, con este modem. Y aquí pues miren, no tenemos nada programado. Aquí nos da 3 opciones, si queremos que se conecte automáticamente a una red, o nosotros se lo especificamos, o que se lo dejamos que a él escoja el mejor ángulo, el mejor banda, o ya la 2.4G, la 5G. Aquí en esta pues es para cambiar la contraseña. Aquí en la parte de que sigue, pues da la información del software que tiene integrado, que es de Linux. En la parte de abajo nos da 2 comandos que igual lo puedes hacer tú con una aplicación en Android o en una computadora, para hacer el ping y para hacer el tracer root test. Lo puedes hacer desde aquí, pero pues, y aquí en la parte de abajo, esta función me gusta porque muchos les molesta que las lucecitas estén encendidas, más si la tienes en tu recámara y a lo mejor sientes que se te molesta las luces porque están prendiendo y apagando, y esta función los puedes encender y las puedes apagar, como si realmente estuviera apagado tu modem, que no hubiera señal. Así puede estar funcionando tu internet, aunque parezca increíble, pero así es. Pues porque ya con esto hasta aquí termino con el video, mis amigos, espero y les sirva y no se pierdan los videos subsecuentes a este modem, porque lo he desmenuzado de arriba hacia abajo. Mi punto final, yo diría, ¿qué le falta a este modem? Yo ya no me puedo exigir tanto de que se ponga en modo bridge. Pero sí, lo que sí veo que sí le hizo falta es que tenga la función de DMZ, la demilitarización. ¿Por qué? Porque con esa función me daba la opción de conectar a mí un ruteador aparte y asignarle esa función a ese ruteador, y yo poder abrir puertos en el ruteador sin necesidad de estarlos abriendo en este modem ONT de Huawei, el modelo que le estoy presentando. Le hace falta también otras funciones para los puertos en específico, para abrir solamente un puerto y ponerlo como tal y asignarlo a una dirección IP. Ahora es un poco diferente, se le llama la filtro de IP, entonces es parecido, pero cuesta más trabajo y a veces es más difícil de entenderlo, la verdad.
Tienes que tener mucha experiencia porque si no, sí te puedes llegar a cometer errores y no conectas nada. ¿Y qué es? Eso es para mí lo que le faltó. ¿Y qué es lo bueno de este modem? La verdad, la cobertura. La cobertura a mí me dio, nomás para que tengan una idea, me daba de 4 rayitas en la parte de arriba de mi casa, me daba 3. El modem que tengo, que es el otro router parecido a este, modelo anterior, y con este ruteador sí me dio las 4. Me dio las 4 rayitas, o sea, quiere decir, como no lo tenía conectado a internet, pues no puedo yo decir, ay, me llegaron tantos megas, pero yo me doy cuenta por la intensidad de señal que te llega. Y aparte, lo bueno de este modem es que sí se le puede bajar la intensidad o subir la intensidad. Es muy buena, la verdad. Es lo que yo le veo el pro. Y aparte, pues Huawei pues es una marca muy buena, la verdad, lo que sea de cada quien. Y ya comparándolos con la ZTE, pues no, la verdad, este es mucho mejor. Si les gusta el video, por favor suscríbanse, amigos, denle un like. Y nos vemos en los siguientes videos subsecuentes a este modem. No se los pierdan. Hasta luego.